Bien, entonces, ¿por qué necesitamos ver esto de cuádricas ahora al principio? Son ecuaciones que cuando uno las representa son superficies en el espacio. ¿Y por qué necesitamos ver estas superficies en el espacio? Sería como para empezar esta materia, porque las funciones que vamos a trabajar durante toda la materia, funciones de dos o más variables, bueno, cuando son funciones de dos variables, su gráfica es una superficie en el espacio, o puede ser una superficie en el espacio. En las funciones de una sola variable, y igual a f de x, esperen que yo voy a ir escribiendo por acá. En las funciones de una variable, la gráfica es una curva en el plano. A ver. Un segundito. Bueno, está recién. Ahora, estaba andando perfecto esto y ahora. Ahí está. Les decía y igual a algo que depende de x. La gráfica de esto, uno dice, bueno, hago en el plano, pongo la y, el eje x, y después, a medida que x e y van tomando valores, se irá representando una curva en el plano. Puede ser una recta, una parábola o cualquier forma que tenga esa gráfica. Ahora, cuando tenemos que z es igual a f de xy, por ejemplo, una función de dos variables, ahora necesito tres ejes, x, y z. ¿Bien? X, y z. Entonces, cuando yo grafique, o sea, x e y z van tomando distintos valores, se van formando puntos en el espacio y a medida que x e y, que sería el dominio de la función, estaría acá en el plano x y, toman valores dentro de un conjunto, por ejemplo, y z va en función de esos valores, se me va formando una superficie. Bueno, no sé si se entenderá acá una superficie así. Vamos a suponer con una forma así. Esa podría ser la gráfica de una función de dos variables. Bien. Por ejemplo, un plano, la ecuación de un plano, que eso sí lo vieron al principio en álgebra y geometría. La ecuación de un plano es un caso así, por ejemplo, donde acá en la f de x es algo lineal, qué sé yo, z igual a 2x más 3y, eso es la ecuación de un plano. Bien, o sea, es una superficie en el espacio, un caso particular. Ahora, si en vez de tener esto tengo x al cuadrado, ya cambia totalmente, no, deja de ser un plano y es otro tipo de superficie. Entonces, las gráficas de las funciones, por ejemplo, esto podría ser una función, f de xy igual a 2x cuadrado más 3y, van a ser distintas superficies en el espacio. Entonces tenemos que estudiar algunas gráficas, las más importantes, de estas cuádricas, que son las que van a aparecer constantemente durante toda la materia. Después vamos a empezar a ver un montón de cosas de esas funciones. Pero, bueno, como, o sea, derivadas, un montón de aplicaciones, cálculos de volúmenes, integrales múltiples, bueno, un montón de
de superficies, por ejemplo. Cómo calcular una superficie en 3 dimensiones, ¿no es cierto? Tengo ahí toda la superficie. Bueno, ¿cuánto vale toda el área esa de la superficie? Eso va con una integral múltiple. Entonces, por eso van a aparecer todo el tiempo ese tipo de ecuaciones y uno tiene que saber representarlo. ¿Bien? O, por ejemplo, si yo agarro varias superficies y me encierran un cuerpo, sacar el volumen de ese cuerpo. Entonces, pero tengo que saber representar, o sea, gráficamente eso. O hay superficies que directamente encierran un cuerpo. Son cerradas, por ejemplo, una esfera. Bueno, casos particulares. Una esfera es también una superficie en el espacio y su ecuación es, por ejemplo, que ahora ya vamos a arrancar en el apunte, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Y ahora vamos a ir viendo que, bueno, esto es también, es una ecuación así, pero si yo despejo z, me quedará, bueno, r cuadrado menos y cuadrado, todo raíz cuadrada. Despejo z, lo paso a escribir como está acá o acá. Z igual a algo. Son distintas formas de escribir la ecuación. Pero en todo caso, bueno, son distintas superficies en el espacio. Esta que está acá es una esfera, una superficie cerrada. Entonces, eso es lo que vamos a repasar un poco acá. Bueno, no cualquier superficie, sino las cuádricas, que son muy usadas. Después, otra superficie muy común es el plano, que ya les dije recién, el plano en el espacio. Pero estas son, todo el tiempo van a aparecer superficies cuádricas en las funciones. Y esto, les decía antes, lo vamos a ver en la práctica. O sea, no, en la teoría directamente ya arrancan con funciones, pero esto que en realidad no sería parte de la materia, pero lo necesitamos. Bueno, esta es una forma general de escribir las ecuaciones cuádricas, así, por un montón de términos, pero a nosotros nos interesan algunas específicas. Las más importantes, vamos a ver, a repasar, la que vamos a usar. Elipsoide. Elipsoide tiene que ver con la esfera, porque la esfera es un caso particular del elipsoide. Si a la esfera la deformamos, la estiramos, digamos, para alguno de los 3 ejes, es un elipsoide. Entonces, bueno, la esfera, como les decía, un caso particular del elipsoide, donde hay 3 constantes que son iguales. Es decir, esta es la ecuación del elipsoide. Fíjense que si estas 3 constantes, por ejemplo, son iguales, A, B y C, es la ecuación que yo recién escribí de la esfera, porque esa constante la saco factor común, la paso multiplicando, donde esta constante sería el radio, si fuesen las 3 iguales. Es la ecuación que yo escribí recién. Por ejemplo, x cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Una esfera de radio r centrada en el origen. El elipsoide, ¿qué pasa cuando estas constantes no son? Digamos, el caso general del elipsoide. Cualquier valor pueden tomar estas constantes, A, B y C. Bueno, es como que son los distintos radios, A, B y C se llaman los semiejes, y le van dando la forma al elipsoide. Más grande, por ejemplo, la constante A, más se estira sobre el eje X, el elipsoide. Bueno, lo mismo con el eje B, o sea, la constante B con el eje Y y la constante C con el eje Z. Cuando uno estudia estas superficies, para poder darse cuenta cómo es también, uno puede, por ejemplo, hacer 0 una de las constantes, de las variables, digo. Cuando yo hago 0z, por ejemplo, este término desaparece y me queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Que esa, bueno, calculo que la habrán visto, es la ecuación de una elipse.
Entonces, o sea, la elipsoide lo que tiene que es como que en 3D, ¿no es cierto? Es decir, lo mismo si hago 0 la X, también me queda una ecuación de una elipse, bueno, o si hago 0 la Y. Entonces, ¿qué significa hacer 0 gráficamente? Hacer 0, por ejemplo, Z. Que corto a mi superficie con el plano Z igual a 0. Es esta que está acá sobre el eje, el plano XY. Cuando Z del eje vertical vale 0, me estoy ubicando en el plano XY, acá. Y ahí tengo esa elipse que se vería ahí medio un poquito deformada, pero es una elipse en el plano XY. Lo mismo, si tomo los otros dos ejes, o sea, hago 0 cualquiera de otras dos, puedo ver distintas elipses. A ver si podemos ir graficando acá en el GeoGebra. A ver. A ver, por ejemplo, bueno, ahí se ve una esfera que está en rojo. A ver, una cuestión con respecto a la superficie. Yo le decía antes, la función f, o sea, z igual a f de xy, o sea, uno no lo ve acá escrito como una función. ¿Dónde estaría la...? O sea, ahora, si yo despejo z en función de xy, ahí lo veo escrito. Ahí me dicen que están esperando para entrar. No me aparece, digamos. Que intente de vuelta. No, 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 debe ser por el link. Yo también tenía otro link que lo pasaron en un Excel. Ah, lo que pasa es que ese viejo, yo lo cambié después. Claro, me pasaron de todas las comisiones juntas, sí. Lo que pasa es que ese después yo lo había cambiado. Bien. Yo le decía, de esta ecuación yo despejo z. Entonces me queda 1, por ejemplo, me queda 1 menos todo esto que está al principio, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre e cuadrado. Y después tendría que, bueno, pasar la constante multiplicándose, cuadrado, y por último una raíz cuadrada. Y uno ahí despeja z y lo escribe. Entonces la ecuación uno la puede escribir de distintas maneras, es la misma ecuación, si yo voy despejando una variable. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando yo despeje z, o va a pasar lo mismo con x e y, que están todas elevadas al cuadrado, cuando yo despeje z, tengo que escribir una raíz cuadrada del otro lado. Por ejemplo, en el caso de que las tres constantes son iguales de la esfera, para hacerlo más sencillo, a, b y c son iguales a r, digamos, esta ecuación que está acá, si yo despejo z, me queda z igual a r cuadrado menos, bueno, x cuadrado más y cuadrado, todo raíz cuadrada. Pero ¿qué pasa? Esta raíz cuadrada hay dos, es decir, porque z puede tomar valores positivos o negativos. En la ecuación original, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado, toma valores positivos o negativos.
A ver acá, ahí está. A ver, por ejemplo, esta es la ecuación de una esfera. En la esfera, z toma valores positivos o negativos, ¿no es cierto? La parte de arriba y la de abajo. Lo mismo la x, lo mismo la y. Y eso lo vemos en la ecuación que es x cuadrado más z cuadrado. Nos damos cuenta que para tantos valores positivos o negativos, cuando uno lo eleva al cuadrado, es lo mismo. Por eso es simétrica con respecto a cualquiera de los planos, la ecuación. Pero si yo la voy a escribir con z despejado, ahí tengo que tener cuidado, porque cuando yo despejo z, tengo dos raíces, positiva o negativa. Y ahí estoy diferenciando entre la rama de arriba y la rama de abajo. Es decir, si yo tengo la ecuación original, x cuadrado más z cuadrado, es toda la esfera completa. Pero si yo escribo esto que escribí acá, es la rama de arriba, la rama superior, porque yo acá estoy diciendo z es la raíz positiva de todo esto. Si yo le pongo un menos acá adelante, es la rama de abajo. Z igual a menos raíz de todo esto, es la rama de abajo de la esfera. O sea, cuando yo despejé Z, ahí sí tengo que identificar si estoy en la rama de arriba, o sea, la mitad de arriba de la esfera, que sería positiva, la raíz positiva, o la mitad de abajo de la esfera, que es poniéndole un menos adelante, o sea, la raíz negativa. Claro, porque cuando yo despejo Z igual, tengo dos valores, digamos, ¿no es cierto? Pero si esto lo voy a pensar como una función de x, y, no puedo tener, la función no puede tomar dos valores, ¿no es cierto? Como en una función de una variable no podía tener dos y para el mismo x. Acá no voy a poder tener dos z para el mismo punto x, y. Entonces, si lo pienso como una función, es la mitad de arriba de la esfera, puede ser la gráfica de una función, o la mitad de abajo, pero no la esfera completa no es la gráfica de una función. ¿Estamos? Es una superficie en el espacio, pero no es la gráfica de una función. Sí podría serlo media esfera, solamente la gráfica de una función. Podríamos decir que estamos graficando dos funciones, digamos, al graficar la esfera completa, pero no es una función, la gráfica de una función. Bueno, entonces después la ecuación, como les decía, la puedo escribir de distintas maneras. Yo acá había puesto, por ejemplo, menos z cuadrado igual a x cuadrado, más como si fuese, bueno, con el z de este lado. Y ahí tenemos la esfera. Ahora, fíjense que yo le puedo agregar constantes multiplicando. Ahí, bueno, se deforma un poquito la esfera, ¿no es cierto? Dejó de ser una esfera, es un elipsoide, agregándole una constante. Es decir, que si las constantes esas A, B y C, que uno las ve así, dividiendo, bueno, lo mismo, sí, multiplicar por 2 es lo mismo que dividir por un medio. O sea, yo le voy agregando ahí constante multiplicando, se va a ir deformando en distintos sentidos. Por ejemplo, a ver, le agrego a la I la constante 2, deformó para otro lado. Y si le agrego a Z, se va a deformar para arriba. Pero en realidad se va a... Si uno multiplica por 2, se aplasta, creería yo. A ver, ahí está. Le multipliqué por 2Z, bueno, y se aplastó. Sería al revés, digamos. Si divido por 2 o multiplico por un medio, se va a estirar hacia arriba esa esfera. O sea que siempre recordar que las constantes multiplicando las variables, lo único que van a hacer es como cambiar la escala y estirarla o contraerla en cualquiera de los tres ejes, digamos, según sea la constante que uno multiplica. ¿Bien? Así que uno estudia cómo es en general la forma de la superficie, de las constantes. Si aparecen constantes distintos de uno, bueno, uno puede primero reemplazarlas por 1 para ver qué forma tiene esa gráfica, y después piensa en las constantes distintas de uno, y bueno, a ver para dónde se deforma, digamos, pero lo importante es saber qué tipo de superficie es. Un elipsoide, para poder entender uno después qué es lo que está calculando, ¿no? Estoy calculando un volumen, lo que fuese, bueno, a qué cosa le estoy calculando, ¿no es cierto?
poder graficarlo. Después, bueno, es muy importante también para después, cuando uno va combinando distintas superficies y ver dónde se intersectan las superficies y ver hasta dónde tiene que calcular una integral, bueno, distintas cuestiones. O sea, es importante saber cómo es la gráfica de esa superficie, el tipo. Después los puntos exactos por los que pasa, bueno, eso ya son cuestiones, uno usa un software, o sea, me refiero a, es una cuestión de cálculo, hacer una cuenta y ver por dónde pasa. O sea, lo que uno tiene como que deducir es qué tipo de superficie es. Vamos a otro tipo de superficie. O sea, esta, bueno, por ejemplo, el elipsoide es una superficie cerrada, ¿no es cierto? Engloba ahí un cuerpo adentro. Hay otras que no son, como por ejemplo los hiperboloides. Y uno tiene hiperboloide de una hoja o de dos hojas. Bueno, ¿cómo es la ecuación del hiperboloide? Básicamente, es muy parecida al elipsoide, pero no aparece todo sumado, sino que una de las variables ahí aparece con el signo cambiado. Puede ser cualquiera de las tres, ¿no es cierto? X, Y o Z. En este caso Z aparece ahí con el signo menos, entonces ya cambia completamente la superficie por tener ese signo menos. Y es, bueno, ahí vemos una gráfica, pero a ver, ¿cómo uno ve, por ejemplo, qué es esa gráfica que está ahí? Y siempre lo mismo que hacía antes, que yo decía, bueno, hago cero una de las variables, y antes eran todas elipses en el elipsoide. Ahora no. Por ejemplo, si hago 0z, sí son elipses. Bien, imagínense que tachamos acá el término, el tercer término. Entonces, x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1 es una elipse. Y es esa elipse que está ahí en el plano XY. Ahí se ve la elipse, la más chiquita. Ahora, ¿qué pasa si z toma otro valor distinto de 1? Cualquier número, ¿no es cierto? Perdón, distinto de 0. Está elevado al cuadrado, o sea, el número, bueno, me queda el cuadrado sobre c cuadrado. Lo paso para el otro término, me queda 1 más ese número positivo. En definitiva, me queda la ecuación x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a un número mayor que 1. Cuando es así, ese número mayor que 1 lo paso dividiendo y sigue siendo una elipse. En definitiva, para otros valores de z también son elipses, pero cambia como acá, o sea, cambiarían, digamos, las constantes de estas a y b, nada más que eso, termina pasando. Entonces vemos que son otras elipses. Cuando z me voy para arriba, tengo elipses más grandes, digamos. Para abajo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando hago 0 la x? Esta, bueno, si sacamos el primer término, ¿saben qué es la ecuación esta? I cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado. Una hipérbola. Una hipérbola, por eso se llama hiperboloide en este caso. Es decir, si hacemos 0 la x, la ecuación que queda acá es una hipérbola, o un par de hipérbolas. Y si hago 0 la y, lo mismo. Por eso, cuando vemos acá, si yo tomo el plano ZI,
sé qué pasó acá. Hay alguien, me parecía para entrar alguien, pero no le pude dar permitir, así que bueno, cualquier cosa que vuelva a intentar. Bueno, decíamos, cuando hago 0 la x, por ejemplo, tengo hipérbolas. Entonces uno ve acá que en el plano ZI, se ven acá al costado dos hipérbolas. Esas son las hipérbolas que quedan cuando hago 0 la x. Y cuando hago 0 la y, se ven acá, digamos que hay una acá adelante sería y otra acá atrás en línea de trazo. Así, digamos, moviéndome en el eje X, que va así en diagonal. Se ve una hipérbola adelante y otra acá atrás. O sea que ahí se ven las hipérbolas. Bueno, esta superficie es entonces un hiperboloide. ¿Lo pueden identificar con este gráfico? Venía, en una época venía un juego, digamos, que tenía esa forma, digamos, pero no me acuerdo ni cómo se llamaba. Y si ustedes se fijan, bueno, después las hipérbolas se van al infinito, ¿no es cierto? Para abajo y para arriba serían. En todo sentido, son hipérbolas. Como que esta elipse me va marcando todas las hipérbolas que yo voy teniendo alrededor del eje Z. Voy teniendo todas hipérbolas y ahí se va formando toda la superficie. Por ejemplo, el eje Z no pertenece a la superficie. Está todo alrededor del eje Z. Y se va al infinito para arriba y para abajo. A ver cómo queda en el GeoGebra. A ver, vamos a escribir entonces. Vamos a escribir todo con las constantes igual a 1. Después cualquier cosa le voy cambiando. Menos z cuadrado igual a 0. Igual a 1. Bueno, ahí está el hiperboloide de una hoja. Como una especie de reloj de arena, digamos. Bueno, a ver, después le cambiamos, no es otra cosa que deformárselo. Por ejemplo, pongo 2 de x cuadrado, ven, se hizo más como ahuevado en un sentido. Siempre las constantes van a ser eso, en cualquier superficie. Si le pongo a z igual a 2, se aplastó. Ahí está entonces el hiperboloide de una hoja. Después, por ejemplo, siempre es interesante, digamos, en la superficie, a veces si uno, para entender mejor, uno dice, lo que ve acá escrito analíticamente, ¿cómo lo veo gráficamente? O al revés. ¿Cómo veo, por ejemplo, analíticamente el hecho de que el eje Z no pertenece a la superficie? Bueno, es simple. ¿Qué significa el eje Z? Es cuando x e y valen 0. Ahí estoy ubicado en el eje Z. Si yo reemplazo en la ecuación x e y por 0, me queda menos z cuadrado igual a 1, cosa que es imposible, porque menos z al cuadrado sería negativo, no puede ser nunca igual a 1. Entonces ahí me doy cuenta que no hay ningún valor o ningún punto de la forma 0, 0, z que pertenezca a la superficie. Es decir, cuando x e y valen 0, no voy a tener ningún punto de la superficie. Y eso entonces, o sea, ahí lo estoy viendo analíticamente, que los puntos 0, 0, z no pertenecen a la superficie. Bueno, y acá lo estoy viendo gráficamente. El eje z no está en la superficie. ¿Qué es el que está negativo, digamos? Si la ecuación fuese menos x cuadrado igual a y cuadrado más z cuadrado, hay que rotarlo a este hiperboloide. ¿Y
quedaría como a lo largo del eje X, pero el eje, o sea, alrededor del eje X, pero el eje, o sea, su eje sería el eje X y no pertenecería a la superficie. El eje X, ¿ven? Es decir, uno lo ve en este sentido a la superficie, pero si yo cambio el signo o sea, cambio de lugar una variable con la otra, y digo, bueno, la que tiene el menos es la X en vez de la Z, es como cambiar los ejes de lugar. Lo que era el eje Z pasará a ser el eje X, y después todo es similar. Acá lo que decía recién, ahí la ecuación, por ejemplo, con menos x cuadrado, y acá con menos y cuadrado. Cambian de esa forma. A ver, vamos a hacerlo. Acá en el GeoGebra se hace rápido. A ver ahí. Bueno. Quedó medio extraño y aparte está como rotado porque el eje X está hecho así, bueno, en rojo. Ahí estaría horizontal, o sea, me está ubicando el eje X, ese rojo que está ahí, que en realidad tendría que estar, pero bueno, más allá de cómo estén ubicados los ejes, ahí cambió el eje de la superficie, pasó a ser ese que está en rojo. Bueno, pasamos al hiperboloide de dos hojas, que es una ecuación muy parecida a las anteriores, nada más que ahora dos son negativos. Cuando decimos dos negativos, siempre que acá tenga un 1, cuidado con eso, es decir, si tengo cualquier número distinto a 1, lo paso dividiendo y pasa a ser esta ecuación, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si acá tuviese un menos 1? O sea, un número negativo. Tengo que multiplicar toda la ecuación por menos 1 para que quede expresada así. Así que, por ejemplo, si yo agarro esta ecuación que está acá, la anterior, y acá tuviese igual a menos 1, en realidad no es más un hiperboloide de una hoja, sino que uno de dos hojas. ¿Por qué? Porque si acá tengo menos 1, tengo que cambiarle el signo a toda la ecuación completa, multiplicarla por menos 1, para que acá quede 1. Entonces, estos dos que son positivos, los dos primeros, pasan a ser negativos, y el tercero pasa a ser positivo. Es decir, pasa a ser la ecuación que tengo acá abajo. Esta que está acá. Así que bueno, hay que tener cuidado con eso. Un signo me cambia el tipo de... me refiero, ¿no es cierto? Si uno tiene algo de esta forma igualado acá a un número, bueno, hay que fijarse que ese número sea positivo, si no, me cambia la superficie. Bueno, hiperboloide de dos hojas. ¿Por qué se llama de dos hojas? Vamos a ver, porque aparecen hipérbolas también, pero ahora van a ser dos superficies la gráfica de esto. Por eso de dos hojas. Bueno, acá está claro que si yo hago 0 la X o 0 la Y, obtengo hipérbolas. Porque tengo un signo menos y un signo más. Pero si yo hago 0Z, me quedan dos menos. Cosa que no sería imposible que sea igual a 1. ¿Qué significa? O sea, entonces estoy diciendo que con 0, Z igual a 0, no obtengo puntos de esta superficie, ningún punto XY de la superficie. ¿Se dan cuenta qué significa eso gráficamente? ¿Qué es lo que no pertenece a la superficie? Y yo dije, cuando hago Z igual a 0, no encuentro ningún punto XY que pertenezca a la superficie. ¿Qué es lo que no pertenece a la superficie? Lo que ¿El no... eje Z sería? No... Uy, no sé, se me fue ahí. No sería el eje Z. El plano Porque XY. el plano XY. Porque para que sea el eje Z, al revés sería. Tendría que ser 0 la X y la Y y ver qué pasa con Z. En este caso, cuando yo hago Z igual a 0,
y estoy diciendo que ningún punto XY pertenece, estoy diciendo cuando Z igual a 0 es el plano XY. Y acá lo vemos en la gráfica. El plano XY no pertenece a la superficie. O sea, una hoja está arriba del plano XY y la otra hoja está abajo. Bueno, claro, con Z igual a 0, esto no tiene solución. Pero si Z es un número suficientemente grande, tal que Z cuadrado sobre C cuadrado, o sea, este último término, sea mayor que 1, cuando yo paso restando ese número del otro lado del igual, me queda negativo. Por ejemplo, C igual a 1, Z igual a 2. Me queda 2 sobre 1, o 4 sobre 1, 4. Cuando ese 4 lo paso restando, me queda menos 3. O sea, me estaría quedando que x cuadrado sobre, bueno, todo esto que está acá, igual a menos 3. Y eso sí tiene solución, digamos, es una elipse. Porque multiplico todo por menos 1, o sea, todos estos dos primeros términos no pueden ser iguales a 1, pero sí pueden ser iguales a un número negativo. Entonces, por eso, a partir de un cierto punto de Z para arriba, son elipses. La intersección, digamos, de la superficie con esos planos, Z igual a un cierto número, que no, acá, o sea, va a depender de cuánto vale C, digamos, pero para Z mayor a un cierto número, tengo elipses, que es lo que vemos acá. Y Z negativo lo mismo. Como Z está elevado al cuadrado, así que también tengo esas dos ramas. Y todas estas superficies pasa siempre esa situación de que para que sea una función me tengo que quedar con una sola rama. Es decir, así escrito como está, esto no es la gráfica de una función, todo completo. Pero si yo despejo Z y me quedo con la rama positiva o la negativa, ahí es la gráfica de una función. Bien, después está, bueno, paraboloide, otra que es muy común. Las más comunes que aparecen siempre son elipsoide, no tanto los hiperboloides, pueden aparecer pero no tanto, o sea, el elipsoide sí aparece siempre, el paraboloide aparece siempre, y el cono que después vamos a ver. Bueno, el paraboloide es bastante sencillo de entender. Es como esa especie de taza, no sé, bueno. Donde las curvas son parábolas. Es como una parábola que la hacemos en 3D, la empezamos a rotar en 3D y nos queda toda esa... O sea, la hacemos rotar, por ejemplo, una parábola alrededor del eje Z y nos queda ese paraboloide. Entonces, ¿cómo lo vemos acá en la ecuación? Bueno, acá también hacemos 0Z. Fíjense que el paraboloide ya igualado a 0. La principal diferencia con las otras, que decíamos siempre igual a 1 o igual a r cuadrado. Acá no hay una constante ahí sola, digamos. No, son las tres variables, o sea, 2 elevado al cuadrado y la otra, no, a la 1. Y eso igualado a 0. Entonces, bueno, cuando z vale 0, ahora pasa a ser no una elipse, porque si acá fuese igual a 1 sería una elipse, pero pasa a ser igual a un punto, digamos. Cuando uno tiene x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 0, eso es el punto 0, 0. No hay otra solución, porque, o sea, esto o es positivo o es 0, todos estos dos primeros términos. Así que si estoy diciendo que es 0 es porque tanto x e y valen 0. Así que en la gráfica es ese punto que está ahí abajo, 0, 0, 0.
el vértice del paraboloide. O sea, y el vértice de todas las parábolas. Pero si z después empieza a tomar otros valores positivos, y acá sí depende del signo de z, pues no está elevado al cuadrado, así que no es lo mismo positivo que negativo. Entonces, si z es positivo, este número, cuando lo paso del otro lado del igual, es positivo. Y ahí sí obtengo elipses. Son estas elipses que están acá arriba. Pero si z es negativo, con menos me queda más, cuando pasa del otro lado, me queda negativo de este lado. Entonces, porque estas constantes serían siempre positivas, digamos, para no confundirse, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo que todo esto, o sea, estos dos primeros términos, igual a un número negativo, imposible. Por eso no hay nada con z negativo en la gráfica. No hay nada abajo del plano XY. Bueno, y lo que falta analizar es que cuando x vale 0, obtengo parábolas. O igual a 0, lo mismo. Por ejemplo, a ver, vamos, o sea, tomemos la constante siempre igual a 1, para hacerlo más sencillo. Entonces yo digo, tengo la ecuación x cuadrado más y cuadrado menos z igual a 0. Entonces, si yo hago 0 la x, vamos a poner así, x igual a 0, me queda y cuadrado igual a z, para verlo claramente que es una parábola. Paso z para el otro lado, son parábolas. Y lo mismo si hago la y igual a 0. Entonces ahí uno ve esas parábolas que aparecen, que veamos en la gráfica, o sea, todas esas parábolas, ya sea z con i, esa parábola que se ve acá por fuera, o la otra que se ve acá más adentro, que atrás se va para allá atrás. Esa sería cuando i vale 0 en el plano xz. Todas parábolas. Bueno, paraboloide hiperbólico, este lo vamos a pasar de largo porque la gráfica es mucho más complicada, entonces no van a tener que hacer gráfica de esta superficie, por ahí una función. Desde el punto de vista, o sea, sí puede aparecer una ecuación de este tipo en cualquier problema, pero digamos, si ustedes tienen que hacer una interpretación así geométrica, gráfica, en el espacio, no, por ahí no tiene sentido con superficies tan complicadas, digamos. El año pasado en un examen pidieron graficarla. ¿Sí? Sí. Mirá, no lo había visto. La silla de Montares. La silla de montar, sí. Sí, la pidieron. Mirá vos. Sí, no recuerdo en un examen final, por ejemplo. A lo mejor en alguna cognición, en algún parcial, puede ser. Sí, parcial era. Claro, algún parcial. Sí, esta lo que tiene que, digamos, es mucho más difícil de graficarla porque es muy diverso ahí la forma que tiene, digamos. Aparecen parábolas, aparecen hipérbolas, en un sentido, en otro. Esta se le llama la silla montar, porque ustedes ven que estas que están para abajo así, las ramas para abajo, son parábolas. Son parábolas donde sus vértices van siguiendo una hipérbola. A ver, ¿o era parábola? No, o sea, todos estos vértices acá, bueno, ahora lo verificamos con la ecuación. Van siguiendo, todos estos vértices acá, sí, de las parábolas van siguiendo, bueno, toda esta curva acá, que sería acá creo que una parábola. Y a su vez, a los dos costados hay dos hipérbolas.
acá sería para x positivo en este caso, y para x negativo otra hipérbola. Bueno, pues eso es bien complicado. Así que ustedes en principio tienen que tener como reglas así para identificar, por ejemplo, como decíamos antes, aparecen dos términos positivos y uno negativo, o cosas así. Los anteriores aparecían las tres variables al cuadrado. En los paraboloides, ya sea el común, digamos, el anterior, o aparecen 2 al cuadrado y la otra elevado a la 1, como para uno darse cuenta que ahí van a aparecer parábolas. Lo que pasa es que, bueno, este es el más común, aparece siempre, el paraboloide elíptico, donde uno, ¿qué es lo que ve? Bueno, que acá los dos primeros términos están positivos los dos. En cambio, en esto, uno positivo y el otro negativo. Y eso ya la cambia totalmente porque, claro, cuando z toma algún valor positivo, acá lo que voy a tener es hipérbolas. Y cuando z tome valores negativos también voy a tener hipérbolas. Nada más que se me van a cambiar de lugar los ejes x con y. Es decir, si z es positivo, usted tiene que imaginarse que todo este término pasa positivo para el otro lado, entonces me queda una hipérbola con la x positiva y la y negativa. O sea, me refiero al coeficiente de la x positivo, al coeficiente de la y negativo, igual a 1, por ejemplo. Pero si z es negativo, como acá voy a tener un número negativo, multiplico toda la ecuación por menos 1, porque como acá tengo uno positivo y uno negativo, van a cambiar. Van a ser este negativo y este positivo. Entonces, ¿qué significa? Que cuando z es positivo, tengo dos hipérbolas, pero en un sentido, que acá en el gráfico no se ven. Y cuando z es negativo, tengo dos hipérbolas en el otro sentido. O sea, cuando z es positivo, tengo dos hipérbolas, sería de izquierda a derecha, que acá no se ve. Tengo una hipérbola hacia la izquierda acá y otra hipérbola acá a la derecha. Si pudiera esa superficie verla, que ni siquiera sé si en el GeoGebra se va a ver claramente, digamos. Y cuando z es negativo, tengo dos hipérbolas en el sentido así, adelante y atrás sería. Una hipérbola acá adelante, la otra atrás. Bueno, igual en los parciales no vamos a tomar esta superficie. Bien. Bueno, cilindro cilindro es simplemente una de las variables que da como libre. Por ejemplo, z. Entonces tengo una ecuación, esto es una ecuación de x, y que da en el plano, una elipse. Así, la ecuación así como está, es una elipse. Cuando yo digo para todo z, lo único que hago es esa elipse la proyecto hacia arriba y hacia abajo para todo z. Y queda un cilindro. O sea que las superficies cilíndricas son superficies del plano y decimos, por ejemplo, en el plano XY, y decimos para todo z. Y ahí queda ya una superficie cilíndrica. O podría ser cualquiera de los otros tres variables. O sea, podría ser en el plano YZ para todo X. Entonces sería un cilindro en el sentido del eje X. Pero esa es la idea, digamos, no es complicado. O sea, la superficie cilíndrica, o sea, es usar lo que uno sabe del plano y la otra variable queda como libre, digamos. Toma cualquier valor, entonces se extiende sobre esa variable. Por ejemplo, esta que está acá también es algo cilíndrico. No es el cilindro que uno le llama en la realidad cilindro, que es algo circular, pero es una superficie cilíndrica. O sea, es una parábola que la proyecto para todo X
Entonces, ¿la ecuación qué es? Simplemente una parábola, una ecuación así del tipo de una parábola con y y z para todo x. Si yo no digo que es para todo x, es simplemente una parábola. Cuando digo para todo x, es toda la superficie cilíndrica. Bueno, eso mismo es para cualquier superficie. Parábola, hipérbola, elipse. Así que bueno. Y después lo último, esta otra importante también, cono. La otra que aparece muchísimo, digamos. El cono, aunque no parezca, la ecuación es parecida y se le puede encontrar una similitud. Yo esto lo uso para acordarme a veces cuando veo la superficie. Hay dos superficies que yo como que las emparento, digamos, que son el cono y el paraboloide elíptico, aunque no parezca. Fíjense cómo es esta ecuación. Y fíjense la del paraboloide elíptico. No, es muy parecida, nada más que z, acá está la 1 y en la otra está al cuadrado. Es la diferencia entre el cono y el paraboloide elíptico. ¿Y cómo lo podemos relacionar esas dos superficies que en principio no tienen nada que ver? Imagínense que al paraboloide lo rectificamos y estas parábolas así pasan a ser rectas. Para un lado y para el otro. Es un cono, digamos. Eso sería cambiar z por z cuadrado. Es rectificar este paraboloide y que se transforme en un cono. Hacia arriba. Bueno, después el cono también puede ser hacia abajo. Entonces, ahora lo vamos a ver bien ahí en la ecuación, cómo, o sea, es esa diferencia que hay entre... eso sirve para que uno ve cierto tipo de ecuación y uno dice, solamente se fija si z está al cuadrado o no, digamos, si aparece una raíz cuadrada también, y entonces digo, bueno, ¿es un paraboloide o es un cono? Que es algo que aparece muy comúnmente. Esta ecuación del cono, ¿ven? Que es igual que la otra, nada más que con z elevado al cuadrado. Fíjense si yo despejo z en esta o en la otra. Primero, hagamos que las constantes sean todas 1, como siempre les digo. Total, lo único que cambia la constante es que se deforme un poquito la superficie. Así que quedaría x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado igual a 0. Esto dijimos que es un cono. Y el paraboloide es x cuadrado, sería más y cuadrado menos z igual a 0. Si yo despejo z, en me queda, o sea, primero vamos a despejar así, z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Y acá z directamente igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, estas ecuaciones son fáciles de identificarlas porque a veces me dan una función. Yo les decía al principio, bueno, esto lo estudiamos porque nosotros vamos a trabajar con funciones. Donde en la función a veces uno tiene como despejado z, sería una f de xy. Entonces, cuando a mí me dan una f de xy de la forma x cuadrado más y cuadrado, o cualquier con constantes ahí agregadas, ya vamos a ir directamente al paraboloide. Ahora, si me dan una ecuación de la forma z igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, es un cono. Yo acá vamos a ponerlo así, más o menos, porque si acá tengo z cuadrado, tengo que considerar las dos raíces. Entonces acá es lo mismo. El cono va a tener dos ramas. Esa es la diferencia con el paraboloide. El paraboloide era todo para arriba, que veíamos en la gráfica. En cambio el cono tiene dos ramas, que serían la rama como z está al cuadrado,
la rama positiva y negativa. La función va a tener que ser una de las dos, positiva o negativa. Pero entonces, bueno, cuando uno ve así, digamos, es como una forma rápida de identificar. Cuando uno ve algo de este tipo, sin la raíz, digamos, de este lado, paraboloide. Con la raíz, cono. Después pueden aparecer constantes en cualquiera de las tres variables, no cambia qué tipo de superficie es. Bueno, ¿cómo nos damos cuenta si analizamos desde acá, desde la ecuación, que es la gráfica del cono, como yo les decía? Por un lado, pasa lo mismo que con el paraboloide. Si z es igual a 0, obtengo el punto, el vértice. Si z es igual a 0, me queda estos dos primeros términos. Igual a 0, que antes era el vértice del paraboloide, ahora es el vértice del cono ahí. Y la diferencia está en que cuando hago 0 la x o la y, antes eran parábolas. Si yo me quedo con los dos términos, estos dos, decíamos, si z acá estaba a la 1, era una parábola. Como z está al cuadrado, esto no es otra cosa que dos rectas. Porque me queda y al cuadrado igual a z cuadrado. Por ejemplo, estamos hablando acá en el cono. Si yo digo, no sé, x igual a 0, me queda y al cuadrado igual a z cuadrado. Y acá como que los cuadrados lo único que hace es que se transforme en valor absoluto, pero estos siguen siendo rectas, serían y igual a z, que sería como un más menos, que se escribe así, valor absoluto de y igual a valor absoluto de z, o lo puedo dejar así directamente. O ponerle el valor absoluto a z, o sea, en todos los casos, que le ponga a los dos valor absoluto o a uno solo, o sea, tendrían a ser, si yo tuviese así los dos ejes, z e y, no es otra cosa que dos rectas así, a 45. Entonces, ahí es donde quedan como los conos. A diferencia de la otra superficie, o sea, esto es para diferenciar así. La que está acá arriba es la del cono. Esta que está acá abajo es la del paraboloide, que en vez de ser así dos conos, y yo acá hacía x igual a 0, lo que me quedaba era una parábola así. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra, digamos. Que cuando uno lo ve escrito, como yo le decía, en una función, lo que me la diferencia es la raíz cuadrada, básicamente, a una y la otra. Cuando yo tengo despejado z. Una es z igual a x cuadrado más y cuadrado, y la otra es z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ahora vamos a hacer el gráfico acá de un cono. Vamos a ponerle así, z cuadrado igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está, el cono, digamos, típico, con toda la constante igual a 1, que es cuando las dos acá rectas que uno tendría están a 45 grados, digamos. Si yo corto este cono con el plano XZ o YZ, me quedan dos rectas a 45 grados. Si cambio las constantes, es cambiarle el ángulo a esas, por ejemplo, si le cambio la constante a Z, que sería como que lo aplasto o lo estiro hacia arriba, ¿no es cierto?, hacia abajo, si le pongo una constante 2 se va a aplastar, es como que le cambio el ángulo a las rectas. Ahí está, entonces están las rectas más aplastadas, digamos. Si le pongo 0,5 a la constante, no me tomo la coma. A ver ahí. Vamos a poner sobre 2.
Ahí está. Bueno, se estiró hacia arriba el cono. Y si le ponemos a la x igual a y, va a pasar que se va a estirar en el sentido del eje X, entonces se va como lo que es un círculo, va a pasar a ser una elipse. Ahí se estiró en el sentido del eje X, lo mismo en el sentido del eje Y. Entonces todo esto es lo que vamos a ir analizando cada vez que nos aparezca una superficie, o sea, una función, graficarla. Por ejemplo, acá, bueno, o sea, acá se pide graficar, entonces, un poco siguiendo lo que veíamos recién. Primero, estos que están acá, que aparecen dos variables solamente, son todos cilíndricas, porque son dos variables, o sea, pero como me dice en 3 dimensiones, no es que, por ejemplo, esto que está acá es una... A ver, ¿qué sería esa ecuación? La primera. Sí, el PDF ya está en Classroom. ¿Qué sería la ecuación esta? Un cilindro de radio 3. Sí, o sea, primero decimos, bueno, si lo miramos así nomás, decimos una circunferencia de radio 3. Bien. Pero teniendo en cuenta esto en 3 dimensiones, decimos, bueno, para todo z, entonces pasa a ser un cilindro de radio 3. ¿Está bien? Vertical, digamos, quedaría el cilindro. O sea, esto uno lo grafica en el plano XY, la circunferencia de radio 3, y es para todo z. Bien, o sea, bueno, entonces todas estas son superficies cilíndricas, que aparecen dos variables nada más. Uno grafica en el plano la superficie que corresponda, por ejemplo, esto es una elipse, esto es hipérbola, pasando, dividiendo la constante, bueno, y después dice para todo, en este caso para todo z, en este caso para todo x, y son superficies cilíndricas. Bueno, ahí está también. Y después aparecen algunas que aparecen las 3 variables, como por ejemplo esta. Bueno, esta es una de las últimas que estaba ahí mostrando. ¿Se dan cuenta qué tipo de superficie es? Paraboloide. Paraboloide, exactamente. Que lo que yo recién le mostraba, si me aparece así es paraboloide, si me aparecía una raíz cuadrada o me aparecía la x al cuadrado también, el cono. Bien, este es paraboloide. Pero con la diferencia de que es la x la que está acá despejada. Yo antes le mostraba z igual a x cuadrado más y cuadrado, así que quedará el paraboloide con su eje, va a ser el eje x. A ver, vamos a escribirlo. Vamos a escribir x igual a y al cuadrado más z cuadrado. Está el paraboloide, que acá en el GeoGebra me hace el eje X ahí para el otro lado. Ahí sería como uno lo grafica siempre. El eje X, que está en rojo, bueno, ahí está el paraboloide. ¿Se pueden dar cuenta?
A ver cómo podemos escribir esta ecuación. Hiperboloide. No. A ver, para que sea hiperboloide tenía que aparecer ese término, una constante sumando, o sea, un 1 igual a 1. Fíjense que si yo paso esto restando me queda igual a 0. Bien, ahí estaría la diferencia. ¿Qué pasa si paso esto sumando para el otro lado? ¿Se dan cuenta ahí que queda? ¿Un cono? Un cono. Bien, porque me queda x cuadrado por un lado y por el otro lado y cuadrado más z cuadrado. Bien, con las constantes ahí que aparecen, 16 y 4, que lo van a deformar un poco. Así que, pero sería una ecuación del tipo x cuadrado igual a z cuadrado más y cuadrado. Vamos a escribirlo tal cual como está en ahí dada la ecuación, que era x cuadrado menos 16 cuadrado igual a 4z cuadrado. Y ahí aparece un cono estirado hacia arriba y hacia abajo, a su vez medio cerradito en la dirección del eje X. Bueno, todo eso por las constantes. Y ahí están las dos ramas del cono, porque yo lo escribí de la forma x cuadrado, o sea, con todas las constantes al cuadrado, entonces se consideran las dos ramas del cono. Y después, bueno, podríamos ver, después ustedes pueden ver algunas más. Tampoco es cuestión de darle demasiado a esto porque, como yo les decía al principio, o sea, no es tema de la materia, sino que es porque lo necesitamos para las gráficas de las funciones. O sea, tampoco hay que complicarse mucho con las ecuaciones porque no es la idea eso, sino es nada más identificar los tipos de superficie que son. Pero podemos trabajar uno, por ejemplo, donde aparecen acá muchos términos que en realidad esto se trabaja un poco para simplificar esta ecuación, porque cuando uno tiene x cuadrado y x, tiene que juntarlo en un solo término. O y cuadrado e y, lo mismo, y z cuadrado y z, lo mismo. Juntarlo en un solo término y después ahí uno se fija qué superficie queda. O sea, no se puede de entrada, así como está la ecuación, ver qué es, porque o sea, aparecen justamente en las variables en dos términos diferentes, al cuadrado y a la 1. Pero eso se puede juntar cuando es así. Cuando aparece al cuadrado y a la 1, y se arma el completar cuadrado, se le dice. A ver, por ejemplo, hay varias de estas. Está también esta que está acá. Bueno, hay varias de ese tipo. Si agarramos, a ver, alguna que tenga... Sí, a ver. Vamos a agarrar esta que está acá, que tiene los números un poquito más fácil, digamos, para las cuentas. La S, digamos, sería 9x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado menos 2y más 2z. X cuadrado era, bueno, ya me estoy olvidando, 9x cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado
Menos 2i más 2z igual a 0. ¿Cómo se hace el juntar cuadrados? Bueno, la x no hace falta, está sola ahí, no x cuadrado, pero sí lo tengo que hacer con la y, completar cuadrados, digamos. Y después lo hago con la z también. Bueno, ahí está z y 2z. Entonces, uno dice, esto es, cuando uno desarrolla un binomio al cuadrado, es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo. Entonces acá tendríamos menos 2 por i, o sería más 2 por i por menos 1. Entonces el que tengo que agregar es el menos 1 al cuadrado. Entonces yo hago así. Bueno, 9x cuadrado más i cuadrado menos 2i más 1, que sería ese menos 1 al cuadrado, y le agrego más 1 menos 1, para no alterar la ecuación, digamos, le agrego lo que yo quiero al más 1 y le resto 1. Después agarro z, y para no confundirse lo que pueden hacer es pasarlo para el otro lado para que sea positivo z. Porque por ahí, con el menos acá se pueden llegar a confundir cómo armar el cuadrado, entonces uno dice, bueno, vamos a pasarlo para el otro lado. Z cuadrado me queda menos 2z cuando paso para el otro lado. Y acá hago lo mismo. Como es un 2 también, es 2 por z por menos 1, así que le hago acá más 1, menos 1. Entonces, ahora, todo esto es un binomio al cuadrado y todo esto también. O sea, esto sería 9x cuadrado más. Esto es i menos 1 al cuadrado. Y me sobra ese menos 1 ahí. Igual, y acá lo mismo, z menos 1 al cuadrado, me sobra un menos 1 ahí. Bueno, en este caso, las constantes se van. Si en algún otro caso puede ser que me quede una constante ahí. Así que... y después uno entonces se fija a ver qué tipo de superficie es. ¿Se dan cuenta? Bueno, y una cuestión que ustedes sí ya saben de ecuaciones en el plano, por ejemplo, es que cuando aparece así, entre paréntesis, digamos, i menos 1, o cualquier variable menos una constante, ¿qué pasaba con la gráfica? Tenía desplazado el centro. Se desplazaba, claro, el centro. Por ejemplo, sí, el centro o la superficie completa, ¿no es cierto? Puede ser algún tipo de superficie que no tenga centro, ¿no es cierto? O sea, toda la superficie completa se desplaza. La i, 1 a la derecha siempre es opuesto a lo que dice acá, o sea, es el número que estoy restando. En este caso, 1 positivo se desplaza la i y 1 positivo la z, o sea, sube 1 y la i a la derecha, 1. Si es, por ejemplo, una esfera, un elipsoide, podríamos decir que el centro se corre. Si no, decimos, bueno, que toda la superficie se correrá en esa dirección. ¿Y qué tipo de superficie sería? ¿Un cono? Bien, un cono. Porque z, o sea, más allá de ese menos 1 y menos 1 y ese 9, sería z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Esa forma que les mostraba, o sea que es un cono. ¿Dónde? El menos 1, decíamos, corre el vértice del cono, ¿no es cierto? El cono completo lo corre, como decíamos antes, y este 9 lo afina, digamos, en el sentido del eje X. Así que podríamos, bueno, hacer la gráfica. Después, bueno, ustedes, obviamente, si pueden usar este software, si lo tienen instalado, mejor, y
van graficando todo, así lo van entendiendo mejor, digamos. Ahí en el GeoGebra uno puede escribirle la ecuación para verificar, ¿no es cierto? Tal cual como está escrita acá, por ejemplo. Y me va a hacer la gráfica de ese cono. Un cono con el eje del cono va a ser el eje Z, porque es la variable que está despejada. O sea que queda, cuando digo despejada me refiero a la que queda del otro lado del igual, ¿no? Cuando uno hace que todas sean positivas, bueno, queda esta de este lado y las otras dos del otro lado. Así que, o sea, sería un cono verticalmente, digamos. El eje sería el eje Z.